Documentos para tranquilizar a las almas en sus dudas. Padre Carlos José Cuadrupani, 1830, capítulo 4. Penitencia. Enseña Santo Tomás que son tres las partes de la penitencia, a saber, ayuno, oración y limosna. Ora sea esta corporal, ora espiritual. No creas, pues que no haces penitencia porque no maceras tal vez el cuerpo con asperezas, o porque no puedes hacer muchos ayunos. Las otras dos partes, es decir, la oración y limosna, pueden suplir este deber del cristiano. Por otra parte, la ley de Dios y de la Iglesia que prescriben el ayuno, nunca jamás han pretendido con él poner enfermas a las personas, ni tampoco impedirles el cumplimiento de los respectivos deberes de su estado. Segundo, el recibir con resignación los trabajos, enfermedades, sequedades y desgracias es una penitencia tanto más grata a Dios, cuanto menos depende de nuestra elección. Dos clases hay de virtudes, unas que consisten en el obrar y las otras en el padecer, y estas últimas son las más apreciables y las menos peligrosas. En el obrar pueden tener gran parte la naturaleza y la propia satisfacción, pero no tan fácilmente en el padecer, mayormente cuando la aflicción no proviene de nuestra elección, sino directamente de Dios. Tercero, enseña San Jerónimo que cuando el demonio no puede retraer una alma de la virtud, procura entonces inclinarla a rigores y penitencias extraordinarias, de donde resulte quedar oprimido el espíritu y perdida la salud. Y en este lazo han caído muchas almas virtuosas y santas. Cuarto, dice a este propósito San Francisco de Sales: yo os exhorto a cuidar vuestra salud, por ser esta la voluntad de Dios, y a conservar vuestras fuerzas para emplearlas en su servicio y obsequio, siendo siempre preferible que las fuerzas abunden que el que falten, por cuanto perdidas una vez es muy difícil recobrarlas. Dad pues al cuerpo aquella cantidad de comida y bebida que sea adecuada a la conservación de las fuerzas y salud. Quinta. Escriben Casiano y Santo Tomás, que en una célebre conferencia que tuvo San Antonio Abad con los monjes más ilustrados de Egipto, concluyó que la virtud más necesaria es la diserción, porque así como la salsa son a todas las viandas, así también la diserción regula todas las virtudes. Muchos, olvidando esta indispensable virtud en los ejercicios de penitencia y devoción, en lugar de santificarse, enfermaron y abandonaron después el camino de la perfección, creyéndola impracticable. Sexto. He aquí una bella y juiciosa reflexión de San Agustín que puede servir de guía segura. Nuestro cuerpo, dice, es un pobre enfermo recomendado a la caridad del alma, de quien debe recibir la oportuna medicina. ¿Cuántas son sus necesidades? Otras tantas sus dolencias. El hambre, la sed, el cansancio son achaques del cuerpo a los cuales el alma compasiva debe prestar socorro dentro los límites de la razón y sobriedad. El que esto hace cumple con un deber que le impuso el mismo Creador. Séptimo. De aquí se ve la falsedad de algunas máximas que se leen en muchos libros ascénticos, a saber, que poco importa abreviar la vida por 10 o 15 años para salvar el alma. A trueque de salvar el alma debemos, si es necesario, salir al encuentro a la misma muerte,
Pero de este principio general no se puede deducir la facultad de poder elegir un método arbitrario de penitencia que abrevie directamente la vida, pues poca diferencia va entre el quitarse la vida de golpe o muy lentamente. De la vida, de la salud y de nuestras fuerzas somos depositarios, no dueños. Octavo, los ejemplos de los santos que practicaron penitencias extraordinarias son dignas de nuestra admiración, no ejercicios que hayamos de imitar. Es menester, dice Santa Juana Francisca de Chantal, venerar, pero no imitar todo lo que han hecho los santos. De lo contrario, deberíamos sepultarnos en la espantosa caverna de San Juan Climaco, habitar sobre una elevada columna como los estélitas, vivir por muchas semanas de la sola comunión sacramental con las Catalinas de Cena, no comer más de una onza al día como las Gonzagas. Querer imitar a los santos en sus cosas extraordinarias es efecto no de una virtud arreglada, sino de un secreto orgullo o presunción. Quinto capítulo. Confesión. Primero, la confesión es un sacramento de misericordia y por lo mismo debemos acercarnos a él con ánimo alegre y lleno de confianza. Enseña San Francisco de Sales que los que se confiesan cada 8 días tienen bastante con un cuarto de hora de examen y un poco menos para excitarse a dolor. Y a los que se confiesan aún con mayor frecuencia, menos les basta. Así, el santo hablando de los casos ordinarios de dichas personas. Segundo, aunque se nos olviden o se callen algunas faltas en la confesión, quedan borradas. He aquí un excelente documento del citado santo. No hay que inquietarse cuando no nos acordamos de nuestras faltas para confesarlas, porque no es creíble que una alma que hace a menudo su examen no lo haga como debe para acordarse de las faltas que son de importancia. Pues que no es menester ser tan niños que a que queramos confesarnos hasta de las más mínimas imperfecciones y de los más ligeros defectos. Una humillación de espíritu, un suspiro, es bastante para borrarlas. No digas, pues, que tienes pecados ocultos de los cuales no te confiesas. Esto es un ardid del demonio para inquietarte. Tercero, ten por cierto que cuanto más examinares la conciencia, tanto menos hallarás. Por otra parte, un prolongado examen cansa el entendimiento y debilita el afecto. Cuarto, será también de mucha importancia para la práctica la siguiente instrucción de San Francisco de Sales. Cuando no se conoce claramente haber dado alguna especie de consentimiento en los transportes de la cólera o de alguna otra tentación, es bueno declararlo al confesor por modo de consulta a fin de ser instruido sobre la manera de comportarse, pero no por modo de confesión. Porque si dices, me acuso que por 2 días he tenido fuertes movimientos de cólera, pero no he consentido, en lugar de decir tus defectos, dices tus virtudes. Mas cuando dudas si has cometido alguna falta, es necesario examinar seriamente si tiene fundamento esta duda y entonces dilo con sencillez. De lo contrario, conviene callarlo aunque te cueste un poco de pena. Quinto, previne también el santo a su Filotea. No se contente con ciertas acusaciones generales que muchos hacen por costumbre y que él llama superfluas.
a saber, de no haber amado a Dios y al prójimo como debían, de no haber rezado o recibido los sacramentos con aquella reverencia que convenía y cosas semejantes. Porque diciendo esto no se acusa de cosa particular que pueda dar a entender al confesor el estado de la conciencia, pues que todos los santos del cielo y todos los hombres de la tierra pudieran decir lo mismo si se confesaran, sino que procure acusarse de los defectos particulares que en esto mismo hubiere cometido. Sexto, no se olvide tampoco la muy importante advertencia del mismo San Francisco de Sales. No estamos obligados a confesarnos de los pecados veniales, pero si lo hacemos, es necesario sea con una voluntad firme de enmendarnos de ellos. De otro modo, sería un abuso el confesarlos. Séptimo, quédate tranquila después de la confesión y se te prohíbe absolutamente dar lugar a cualquier especie de temor por razón del examen, dolor u otro motivo. Estos temores los excita el demonio para amargar un sacramento de consuelo y amor. Octavo, debemos arrepentirnos de los pecados, pero no turbarnos. El arrepentimiento es efecto del amor de Dios, y la turbación proviene del amor propio. Así pues, en el tiempo mismo que lloramos con sinceridad nuestros pecados, debemos dar gracias a Dios por haber impedido con su misericordia cayésemos en otros mayores. Prometamos después firmemente enmendarnos confiados únicamente en la divina bondad. Y aunque sucediese caer 100 veces al día, debemos siempre esperar y prometer una verdadera enmienda. En un momento puede hacer Dios que las piedras se conviertan en verdaderos hijos de Abraham. Esto es en grandes santos. Y Él sin duda lo hará si confiaremos constantemente en su misericordia. Noveno. El dolor de los pecados consiste en la determinación de la voluntad que detesta las culpas pasadas y no quiere cometerlas en adelante. De consiguiente, para la verdadera contrición no son menester ni lágrimas ni suspiros, ni sensibles conmociones, antes bien podemos tener una santa y justificante contrición en medio de la mayor aridez que nos parecerá insensibilidad. No hay pues que entrar en temores sobre este punto. Décimo, no pongas el entendimiento como en tortura para excitarte a contrición, pues que de esta demasiada fuerza más bien resultará turbación y apertura de espíritu que contrición. Procura así poner el alma en una dulce paz y contempla tranquilamente la bondad y amabilidad de Dios, los multiplicados beneficios que te ha dispensado, la ingratitud con que la has respondido, y dile sincera y amorosamente al Señor, que te sabe mal haberle ofendido, que asistida de su gracia prometes no ofenderle más, y hete aquí contrita. La contrición es un efecto del amor de Dios y el amor obra siempre con tranquilidad. Onceavo. El acto de contrición se hace en un momento. Dice San Francisco de Sales, esto es con 2 rápidas ojeadas. A nosotros mismos, detestando el pecado, la otra a Dios, prometiendo la enmienda y esperándola en su ayuda. Uno de los penitentes más contritos fue David, y su contrición consistió en esta sola palabra: pequé, y con esta sola palabra quedó justificado. 12. Dices que quisieras tener contrición, pero que no puedes conseguirlo. A esto responde San Francisco de Sales: es un gran poder el poder querer.
El deseo de la contrición manifiesta que ya la tienes. El fuego que está cubierto de ceniza no se siente, no se ve, pero el fuego existe. Querer sentir la contrición nace muchas veces de nuestro amor propio, que no se contenta con agradar a Dios. Quisiera también complacerse a sí mismo y hallar en su propia sensibilidad una prueba de su bondad y virtud. 13. ¿No te deja Dios conocer tu contrición para proporcionarte el mérito de la obediencia que te dice vivas tranquila? Cree pues con humildad, obedece generosamente y tendrás doblada corona. Los más grandes santos creían tal vez no tener ni contrición ni amor. Sin embargo, en medio de sus tinieblas, seguían la luz de la obediencia con heroica sumisión. 14. No pienses carecer de contrición o que te confiesas mal porque reincides en las mismas faltas. Es menester hacer diferencia entre faltas y faltas, pues unas provienen de una voluntad maleada que ama el pecado, quiere todavía pecar y continuar en el pecado. Y contra estas debemos emplear todas nuestras fuerzas a fin de desterrarlas de nuestro corazón. Las otras nacen de sorpresa, debilidad y miseria, y éstas nos acompañarán toda la vida, doquiera que vayamos. Hay ciertos defectos, dice nuestro santo, que mucho será el podernos ver libres de ellos un cuarto antes de morir. Y en otra parte añade, es menester sufrir no solo los defectos del prójimo, mas también los nuestros, y tolerar con paciencia el vernos todavía imperfectos. Busquemos la enmienda, pero con paz y sin congoja, porque no podemos ser ángeles antes de tiempo. 15. Añade siempre en tus confesiones alguna o algunas culpas de la vida pasada, las que te causen más pena. Por ejemplo, me confieso de los pecados contra pureza, o de los odios o de las venganzas de la vida pasada. De este modo se asegura más la materia necesaria para el valor del sacramento. 16. Aleja de ti los temores de haber omitido algunos pecados en las confesiones generales o particulares, o de no haberlos declarado suficientemente. Mira cómo se explica un célebre teólogo. La Iglesia, que es la intérprete de la voluntad de Jesucristo, requiere en nuestras confesiones una integridad formal, no material. La primera consiste en confesar todos los pecados de que nos acordamos después de un diligente examen proporcionado al actual estado de nuestra alma. La integridad material consiste en la material declaración de todos los pecados que hemos cometido, su número y circunstancias sin omitir nada. La Iglesia exige la primera, porque no supera nuestras fuerzas, pero no la segunda, sabiendo muy bien que por mucho que nos examinemos, siempre se nos escapa alguna cosa, o sobre los mismos pecados, o sobre el número, o sobre sus circunstancias. En suma, no exige de los fieles sino una declaración humilde y sincera de todo lo que les viene a la memoria después de un diligente examen, deseando que la buena voluntad de los penientes supla el involuntario defecto de la memoria. Hasta aquí el sabio teólogo Jamín. 17. Tú has cumplido más que suficientemente con la integridad formal, y por lo mismo arroja de ti todos los temores y dudas como verdaderas tentaciones.
18. Ten presente también que cuando te pareciere no haber hecho las diligencias oportunas, el prudente confesor ha suplido con sus preguntas, y si no, preguntando más, ha sido por haber ya bastantemente conocido la cualidad de tus pecados y el estado de tu alma, que es el fin de la acusación sacramental. 19. De aquí conocerás el engaño de aquellos que quieren repetir las confesiones generales por el temor de haber faltado al examen o a la contrición, la reprensible facilidad de los confesores que se lo permiten. Si se debiese dar al lugar semejante temor, tendríamos que ocupar toda nuestra vida en renovar las confesiones generales, porque estos mismos temores podrían tener lugar aún en los más grandes santos. Y con esto, la confesión vendría a ser un verdadero ecuelo y tortura del alma, que es una proposición herética contra la cual ha fulminado terribles anatemas el Sagrado Concilio de Trento. 20. Es común doctrina de los santos y teólogos que cuando se ha hecho la confesión general con un ánimo sincero y deseoso de enmendarse, se debe quedar con tranquilidad y no repetirla en manera alguna. El que obra de otro modo trae a la memoria lo que se debe olvidar y turba su espíritu en vez de tranquilizarle. Pues como agudamente dice San Felipe Neri, cuanto más se barre, tanto más polvo se levanta. 21. Ayudará también a tranquilizar tu espíritu el común dicho de los santos, que el temor del pecado deja de ser saludable cuando es excesivo. 4. Comunión. Primero, la frecuente comunión es el medio más eficaz para unirse con Dios. El que come mi carne, dice Jesucristo, vive en mí y yo en él. Segundo, a este sacramento llama San Bernardo el amor de los amores. Desea pues participar a menudo de él para llenarte de este divino amor. Tercero, dos clases de personas, dice San Francisco de Sales, deben comulgar a menudo. Los perfectos para acercarse al manantial de la perfección y los imperfectos para conseguir la perfección. Los fuertes para que no se debiliten y los débiles para hacerse fuertes. Los enfermos para verse sanos y los sanos para no estar enfermos. Me dirás que siendo tú imperfecta, débil y enferma, ¿no eres digna de comulgar a menudo? Pero yo contestaré que por lo mismo que eres tal, debes acercarte frecuentemente a la Sagrada Comunión para unirte más estrechamente con el manantial de la perfección que debe ser tu fortaleza y medicina. Hasta aquí el santo. Cuarto, ocúpate un rato en la noche que precede a la comunión en ponderar con el mayor recogimiento el extraordinario favor que va a dispensarte el Señor, y en despertar en tu espíritu un deseo y confianza de ser santificada. Quinto, no pienses que comulgas inútilmente porque te parece que no adelantas en la virtud. Cuando la comunión no produce otros efectos, ayuda siempre para mantenerte en el estado de gracia. Cada día comemos y no por eso se aumentan cada día nuestras fuerzas, pues de lo contrario, vendríamos a ser otros tantos Sansones. ¿Y será por eso inútil la comida? No, por cierto, pues si no nos aumentan las fuerzas, nos conserva al menos las que tenemos. Aplica esto mismo a la comida del alma. Sexto,
No creas tampoco que te hallas sin disposición o que abuses del sacramento porque estás fría, indiferente y como atontada al tiempo de recibirles. Son pruebas con que quiere Dios proporcionarte ocasiones de aumentar tus méritos. Aquí vienen bien las mismas respuestas que ha dado sobre la sequedad en la oración. Desea las más fervorosas disposiciones de los santos y ten presente lo que tengo dicho arriba con San Gregorio Magno. Que Dios premie igualmente el buen deseo y la obra. Séptimo. Si dejas de comulgar con frecuencia porque no te consideras digna, nunca debieras comulgar porque nunca jamás lo serás, pues solo Dios puede ser digno de recibir a Dios. Tampoco deberías ir a la iglesia ni hacer oración, porque el hombre miserable no es digno de entrar en la casa de Dios ni de hablar con Dios como se hace en la oración. Octavo. No debemos pararnos en nuestra miseria, sino en la divina misericordia. Los convidados en la cena mística, figura de la Eucaristía, no fueron los nobles y ricos, sino los ciegos y cojos, que nos representaban a nosotros miserables. El que lleva el vestido nupcial, símbolo de la gracia santificante, no es excluido de este convite. Noveno. El que se acerca a la comunión con el mérito de la obediencia, lleva una de las disposiciones más gratas a Dios. Décimo. Cuando no pudieres comulgar sin ocasionar alguna molestia a tus superiores o sin faltar a los otros deberes, ya sean la justicia, caridad o de santa obediencia, conténtate, dice nuestro santo, con comulgar espiritualmente, y entiende que esta espiritual mortificación será muy del gusto de Dios. Los santos del Yermo no se santificaron con muchas comuniones, sino con la fiel correspondencia al fin de su vocación. San Pablo, primer ermitaño que vivió más de un siglo, solamente comulgó 2 veces, y sin embargo, cuán grande fue a los ojos de Dios. Por esto es que nuestro santo nos da este bellísimo documento. A medida que nos hallaréis impedida el hacer el bien que dedicáis, haced con otro tanto fervor el bien que no deseáis, y esto os valdrá mucho más. San Juan Bautista estaba más íntimamente unido con el afecto a Jesús que a los apóstoles. Sin embargo, no va a unirse personalmente con él por no permitírselo su vocación, y fue un acto de mortificación, el más grande que se haya visto practicado de los santos. 11. No dejes la comunión a causa de las tentaciones que te combaten. Dejarla por este motivo es ceder la batalla ganada al enemigo. Cuanto más crecen los combates, tanto más necesitamos de valor y de armas. Acércate pues con franqueza, robustece el espíritu con el manejar de los fuertes y saldrás victoriosa. 12. Guárdate muy bien de frecuentar la comunión, porque otros lo hacen. A esto llama nuestro santo imitación vana y envidiosa, ordinaria en las mujeres. Solo el amor a Jesucristo debe llevarnos a recibirle en la Eucaristía, ya que solo por el amor que nos tiene se digna Él venir a nosotros. 13. No conviene a todos la misma frecuencia de comunión, pues si bien debemos todos tener un mismo fin, que es de unirnos con Dios, pero no por eso debemos todos valernos de los mismos medios. La sabia obediencia decide sobre lo que conviene a cada uno.